El segundo modelo que les proponía abordar era el modelo, en el caso argentino, de sustitución de importaciones. Y fíjense cómo ya desde el inicio nosotros vemos como una diferencia importante entre lo que serían los países centrales, y acá, aparte de Europa, tendríamos que sumar también a Estados Unidos, y lo que sería Argentina. Porque mientras en los países centrales y Estados Unidos nosotros encontramos un modelo de industrialización avanzada, en el caso argentino lo que encontramos es un modelo, ya la palabra o la denominación del modelo hace referencia a que es un modelo, si se quiere, subsidiario de los grandes procesos de industrialización, ¿no? ¿Cómo se genera este modelo? ¿Por qué se da? Las características las vamos a ver en los módulos futuros, ¿sí? Pero sobre todo acá lo que me parecía interesante es poder enfocar las distintas intervenciones del Estado ante el surgimiento de los problemas sociales. Lo que también quería comentarles, sobre todo para los estudiantes de fonoaudiología, es que aquí aparece el término, aparte del término de cuestión social, otros términos que también si ustedes no los vienen manejando, por ejemplo, Estado subsidiario, etcétera, nos dicen y se los explicamos. En general, los estudiantes de trabajo social ya los han venido viendo en otras materias. Quizá también algunos de estos términos ustedes los estén abordando en políticas sociales que se cursa paralelamente a estructura social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el avance de la industrialización, hablamos también de la emergencia de una nueva cuestión social que tiene que ver, que está muy asociada a la cuestión salarial, ¿sí? Y en este caso es interesante de poder ver de qué forma responden los estados centrales, sobre todo, a los problemas que surgen por esta relación salarial, por este problema que tiene que ver con el tema de la relación salarial, que es a través de lo que sería el estado de bienestar, ¿sí? Acá hay varias cuestiones que es interesante marcar, y de nuevo, como les decía en el video anterior, sobre todo mirándolo en el actual contexto, ¿no? Por un lado, una redefinición del papel del Estado, ¿sí? Que antes se acuerdan que era una idea más de patronazgo, ¿sí? De patronato, o si se quiere, un Estado que también intervenía, no ante el problema social como eh, contemplando los derechos que tienen los ciudadanos justamente a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino sobre todo en el modelo anterior veíamos como el tema de tratar de que se adapten a un modelo determinado o que no incidan en el proceso de socialización que necesitaba la industrialización incipiente, ¿no? Acá lo que vemos es la reformulación del vínculo social, ¿sí? O sea, se rompe esta idea de ciudadanos independientes, ¿sí? De que cada uno busca para lo suyo, etcétera, y empieza a plantearse la idea de solidaridad social, que es básica justamente, que es una de las bases del estado de bienestar, ¿no? Y aparece una idea que es muy importante, que está asociada a la seguridad social obligatoria, ¿no? Acá hay una cuestión que a mí me parecía muy interesante de marcar, que tiene que ver con un nuevo tipo de propiedad que es inherente justamente a los asalariados, pero también es extensiva a todos los ciudadanos, que tiene que ver en sí con el derecho, ¿sí? O sea, la comida, ¿por qué tienen que garantizarse el acceso? Porque es un derecho. ¿Por qué tienen que haber una vivienda digna? Porque es un derecho, ¿sí? Entonces, esto es un cambio muy importante de la intervención del Estado con respecto al otro modelo que habíamos analizado previamente. En el caso argentino, como les decía recién, se da otro proceso de industrialización, que tiene que ver con una industrialización de tipo sustitutiva, ¿sí? Como les decía también, vamos a después ahondar un poquito más en las características de esto, ¿no? Pero sí aparece como la necesidad de que el ingreso asegure la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y aparecen una serie de derechos sociales, sobre todo en la primera etapa, que tiene que ver con el tema del justicialismo, asociados a la condición de trabajo, ¿sí? O sea, nosotros vemos que allí se conforma un fuerte núcleo de clase media asociado sobre todo a la condición de trabajador, ¿sí?
Y se da lo que para algunos autores denominan como un estado de bienestar argentino, pero que hay algunas diferencias con lo que sería el estado de bienestar del modelo de los países centrales, ya que no aparece ni el seguro de desempleo como una cuestión específica, y por otro lado, tampoco aparecen políticas activas de empleo, ¿no? En este modelo. Sí es interesante demarcar que la mayor parte de los habitantes de Argentina estaban en situación de empleo formal, o sea, tenían un trabajo formal. Con lo cual, los derechos eran, en esta primera etapa, se podría decir que eran para todos, la mayor parte de la población, para un porcentaje de población muy, muy alto. Con lo cual, quedaban muy pocos excluidos de esta satisfacción de derechos. Pero quería marcar esta diferencia, como en el modelo anterior, en el modelo del estado de bienestar de los países, sobre todo del norte de Europa, aparece claramente esta idea de que el derecho asociado a la ciudadanía, y aquí en el modelo que nosotros podemos observar en nuestro país, aparece el derecho asociado a la condición de trabajador, ¿sí? Esto que parece una cuestión muy simple, tiene un impacto muy fuerte en la próxima etapa, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que había como una primera etapa que es la justicialista y la segunda etapa que es la etapa desarrollista? Y acá hay como una serie de cambios, ¿no? Porque por un lado aparece que empieza a ponerse en tensión esta idea de esta clase media, si se quiere, homogeneizada por el tema del trabajo, porque empieza como a fragmentarse en cierta medida la clase media y ya es más complejo el acceso al mercado de trabajo, si bien no podemos marcar un nivel de desempleo significativo o importante, ¿sí? Pero entonces, lo que es importante de marcar, las diferencias entre los dos modelos de industrialización que son distintos y las dos formas de intervención del Estado que también son distintas. Por último, y esto nos atraviesa a todos en lo cotidiano, tiene que ver con lo que sería el modelo aperturista, ¿no? Donde aparece fuertemente la idea de un Estado subsidiario, ¿sí? ¿Qué quiere decir un Estado subsidiario? Que llega no a todos, se rompe un poco esta idea del estado de bienestar, que se acuerdan que decíamos el derecho, y que a todos sino que aparece esta idea que el Estado llega para aquellos grupos que están en mayor situación de riesgo social y que pueden significar alguna fractura o algún riesgo de cohesión social, ¿sí? Y por otro lado, se da en un contexto, la aparición de este Estado subsidiario, de flexibilización laboral, sobre todo en determinados países de Europa, estamos hablando de los países centrales y de Estados Unidos, por otro lado, degradación de la condición salarial. O sea, no solamente no aparece esta idea de trabajo vertebrador de la vida cotidiana, el trabajo que por otro lado permitía el tema de las relaciones sociales, etcétera, etcétera, sino que aparecen otras formas de trabajo mucho más precarias, ¿sí? Que también hacen más compleja la inclusión de los ciudadanos en lo que sería la vida cotidiana, ¿no? Y en este tipo de modelo también aparece fuertemente la idea del mercado como regulador justamente de las relaciones o de los accesos a lo que serían las cuestiones básicas: educación, salud, vivienda, acceso, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado me da lo mínimo, el subsidio. Si yo quiero algo más, tengo que pagarlo, ¿sí? Y cada vez va siendo más mínimo lo que otorga el Estado y cada vez va siendo más predominante el lugar del mercado justamente para el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares, ¿no? Acá aparece como una idea muy fuerte que no se había visto o no observábamos en los modelos anteriores, que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad social y nuevas formas de pobreza que están asociadas justamente a esta idea de flexibilización del mercado de trabajo, ¿no? Acompañado a su vez por un proceso de envejecimiento demográfico, sobre todo en los países centrales, que impacta en que haya más beneficiarios de la seguridad social. Sí, hay más gente, al haber más gente mayor, hay también más gente que se jubila, ¿sí?
y si al mismo tiempo hay menos gente que trabaja, les llega menos, o sea, es mucho más difícil la posibilidad de que tengan la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? En el caso argentino, aparece, aparte de esta idea de Estado subsidiario, etcétera, aparece una visión fuertemente residualista de las políticas sociales. O sea, las políticas sociales, la idea de políticas sociales son mínimas y sobre todo para mantener lo que sería el statu quo, ¿no? Dentro del modelo aperturista, ¿no? Aparece no solamente una baja del salario directo por el proceso de flexibilización laboral, que también impacta fuertemente en la Argentina, sino también de lo que sería el salario indirecto. Al haber una menor intervención del Estado, también impacta en que haya más hogares en situación de pobreza y de vulnerabilidad social porque no tienen cómo resolver sus necesidades básicas. Siempre cuento una anécdota personal, pero que me parece que vale la pena para poder visualizar mejor este proceso, ¿no? Yo tengo, creo que les comenté en los teóricos anteriores, 56 años. O sea, nací en el 64, vengo de una familia que es de tipo, hoy podemos caracterizar como pobre, ¿no? Pero que no faltaba dentro de lo que sería la ingesta cotidiana mía, lo que sería los alimentos básicos. O sea, había carne, había verdura, capaz no había frutillas, pero sí había manzana en invierno y ciruela en verano, que era la fruta de época, y donde se permitía justamente una ingesta equilibrada, ¿no? Hoy por hoy los hogares en situación de pobreza justamente no tienen esta posibilidad de acceder a lo que sería como lo básico para satisfacer las necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido tan fuerte el proceso de mercantilización, por ejemplo, del alimento, que hoy por hoy el hogar que está en situación de pobreza, no, lo que encontramos es que hay como una dieta muy focalizada en lo que sería harinas, etcétera, de bajo costo y que permita la saciedad, pero que al mismo tiempo no tiene el impacto, cuando se llega a poder contar con esa dieta, no tiene el impacto de poder dar los nutrientes básicos, ¿no? Y este es un problema y un problema de peso, ¿sí? Un problema importante. ¿Por qué? Porque yo iba a una escuela, ¿sí? Donde todos los días iba bien comida. Entonces estaba, si se quiere, en las mismas condiciones que mi compañera para poder aprender. Hoy por hoy, un chico que no tiene su satisfacción alimentaria básica, es muy difícil que pueda hacer un proceso de aprendizaje como un chico que sí las tiene. Y allí ya estamos marcando como un parteagua en lo que serían las trayectorias no solamente de tipo de vida, sino educativas, sociales, laborales de los sujetos, ¿no? Entonces, decimos que la asistencia está focalizada, ¿sí? En lo que sería, por eso nosotros vamos a escuchar de políticas sociales focalizadas, etcétera, etcétera, en sobre todo justamente tratar de mantener el statu quo, ¿sí? O sea, se rompe la idea del derecho, ¿sí? Porque si se justamente la flexibilización laboral impacta en la condición de trabajo, impacta también en la idea de los derechos que estaban asociados a la condición de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, hay otra cuestión que es muy importante de marcar, que el Estado deja de cubrir, ¿sí? O deja de justamente de intervenir para tratar de garantizar este piso mínimo de satisfacción de necesidades que sí lo había hecho en los periodos anteriores. Falta el tercer videito y ya terminamos con esto.